Se ha dedicado al estudio de la Edad Media, cultura caballeresca y mística. Realizó diversas traducciones de novelas artúricas de los siglos XII y XIII del francés antiguo y también de lírica trovadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica destaca Figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval. En el ámbito de la mística medieval se ha ocupado de Hildegard von Bingen, así como de otras escritoras místicas en la mirada interior y escritoras místicas y visionarias de la Edad Media. Ha trabajado acerca del fenómeno visionario en estudios comparativos de la Edad Media y siglo XX, Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, y en la visión abierta, el mito del Grial y el surrealismo. Es directora de la colección El Árbol del Paraíso de la editorial Ciruela. También se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta y autor del Diccionario de Símbolos, Juan Eduardo Cirlot. Sus principales líneas de investigación son la literatura medieval, la teoría de la literatura y la literatura comparada. Sin más que decir, y Jung, ya ella hablará. Sin más que decir, los dejo con ella. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María. María Irene. Y no sé si está encendido, si se me oye bien, no lo sé. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, empiezo agradeciendo muchísimo a Mavi esta invitación que me ha permitido participar en un coloquio excelente en torno al valor de las imágenes, y me permite también estar esta tarde aquí con ustedes. Agradezco, por tanto, a Ana María Iaconi muchísimo esta invitación, y también a todo su equipo, a María Irene y Arturo, que han hecho posible con toda su disponibilidad y eficacia este viaje y todas estas actividades en Mavi. Y yo quisiera hablarles esta tarde de un tema muy peculiar, que es el que da título a esta conferencia: el cuidado de sí en la poética del Grial. Cuidado de sí, que es una traducción directa del latín cura sui, o del griego epimeleia eautou, o del francés souci de soi. En definitiva, fue el gran filósofo francés Michel Foucault el que realmente difundió esta expresión souci de soi, la preocupación, el cuidado de sí mismo. Y este tema del cuidado de sí mismo lo voy a plantear dentro de la poética del Grial, es decir, dentro de ese conjunto de textos que en Europa, durante los siglos XII y XIII, construyeron el mito del Grial. Y es que en estos textos, que forman la poética del Grial, y por poética entiendo la creación sobre el Grial, en sentido etimológico del concepto poética como poiesis, la creación, la escritura sobre el Grial, a eso me refiero cuando hablo de la poética del Grial, particularmente la poética del Grial, porque creo que es ahí, en ese conjunto de textos, donde nosotros vemos florecer con una fuerza inusitada esa idea del cuidado de sí, que implica la noción de ejercicio. En realidad, yo les propongo hoy aquí una lectura diferente de esta poética del Grial, a partir de la proyección de esa idea del cuidado de sí y del ejercicio. En lugar de entender estos textos como se ha hecho, como muchas veces se ha dicho, bueno, estos textos son un conjunto de códigos de buena conducta, de moral cristiana, en un sentido como muy superficial, muy banal. Yo, en cambio, propongo entender estos textos mucho más que como un conjunto de leyes y de código de buenas conductas, según lo que es el cristianismo. Les propongo entenderlos bajo la noción de ejercicio, que es una noción mucho más radical. En realidad, mi propuesta es entender la poética del Grial a partir de la idea del ejercicio, tal como la ha planteado este gran pensador que fue Pierre Hadot.
no solo Pierre Hadot, sino Michel Foucault y Peter Sloterdijk. El filósofo alemán Peter Sloterdijk, con ese libro Du musst dein Leben ändern, has de cambiar tu vida. En realidad son estos tres pensadores los que me permiten abordar qué significa ejercicio, qué significa cuidado de sí y cómo estas nociones nos permiten entender, a mi modo de ver, renovadoramente esa poética del Grial y con ella también ciertas prácticas y normas habituales en nuestra religión cristiana. Comenzamos con Pierre Hadot y sus ejercicios, este libro publicado en 1981, pero que recogía trabajos anteriores, en donde Pierre Hadot expone con fuerza lo que será la idea central de todo su proyecto de investigación. La idea central de todo su proyecto consiste en pensar la filosofía antigua como un ejercicio pedagógico e intelectual, mucho más que como una construcción sistemática. Y dice: desde Sócrates y Platón, al menos, la filosofía se entendía como una terapéutica. Y ha sido esta manera de entender la filosofía antigua la que realmente ha proporcionado una mirada nueva, muy nueva, a la filosofía antigua. Esa idea de que no busca construir una teoría, ni es una teoría, sino que sobre todo es una manera de vida y, por tanto, una práctica. Ese valor práctico de la filosofía en el mundo antiguo es sobre ese tema sobre lo que Pierre Hadot ha ido dando vueltas y más vueltas y al final nos ha ofrecido un campo, un amplio marco extraordinario para entender textos como por ejemplo las meditaciones de Marco Aurelio, para entender a Séneca, para entender en principio todas esas tendencias filosóficas que conocemos como el estoicismo, el epicureísmo. Todo ello en torno a esta idea de la filosofía como una forma práctica de vida, como una manera de vida, centrada también en ese término que Hadot ha trabajado mucho, que es el concepto de ejercicio. Ejercicio espiritual, que es una expresión que nosotros sobre todo conocemos a partir de San Ignacio de Loyola, como todos ustedes saben, pero que sostenía Pierre Hadot tiene una historia mucho más antigua. Empieza en el mundo grecorromano. El ejercicio, la idea de ejercicio. ¿Y por qué el ejercicio? Porque, como dice Pierre Hadot, es muy pronta la conciencia del ser humano de que la vida es muy complicada, de que la muerte es absolutamente imposible afrontarla. Por tanto, se necesitan técnicas para afrontar eso tan complejo que es la vida, en donde el ser humano se encuentra totalmente asaltado por el sufrimiento, por las pasiones, por los temores. De ahí que se necesite armar, de algún modo, para poder enfrentarse a todo eso. De ahí la noción de ejercicio. El ejercicio espiritual, que por supuesto comienza en épocas mucho más antiguas, y Hadot ya lo da por sentado, empieza en culturas muy arcaicas, en los tiempos inmemoriales, dice Hadot, culturas mágicas y chamánicas, pero fue Sócrates quien lo sacó a la superficie en la conciencia occidental. Es el diálogo socrático el que introduce en esa invitación al examen de conciencia, en ese cuidado del progreso interior, en ese dirigir la atención hacia uno mismo. En definitiva, eso es lo que llamamos el cuidado de sí, el ejercicio. Hay una cuestión que a mí me interesa particularmente y es la de si eso es privativo del mundo antiguo o si por el contrario persiste en el mundo medieval. E incluso la pregunta sería, ¿y es que acaso la filosofía perdió irremediablemente su sentido práctico en la época moderna, por ejemplo? Bueno, ahí les tengo que decir que este es un punto muy complejo en el que, por ejemplo, Pierre Hadot, Michel Foucault y Peter Sloterdijk discuten tremendamente porque hay un desacuerdo. Para Pierre Hadot, en realidad, esto termina con la antigüedad. Para él el cristianismo es otro mundo
y le cuesta reconocer, él habla, por ejemplo, de la ascesis cristiana y la distingue de la ascesis filosófica. Y establece esa diferencia y, bueno, de pronto, con todo, sin embargo, hace rectificaciones y en algunos artículos posteriores a los ejercicios espirituales de 1977, en algunos artículos posteriores, por ejemplo, dice que esa idea filosófica, la ascesis filosófica, está presente en autores como Orígenes, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nicea, Gregorio de Nisa. Fíjense cómo de pronto va ampliando a los primeros siglos del cristianismo. De pronto también sostiene que en el monasticismo hay algo de la filosofía antigua, de pronto se percibe algo distinto que procede, no, dice Hadot, del propio cristianismo, sino de la filosofía antigua. De todos modos, va a ser Michel Foucault el que realmente dé entrada a la noción de ascesis, de ejercicio dentro del cristianismo. El caso de Michel Foucault es extraordinario y extraño al mismo tiempo, porque en 1980 este filósofo da un giro brusco a sus planteamientos y a su concepción filosófica. Los estudiosos de Michel Foucault todos señalan que en 1980 hay lo que se ha llamado un giro ético en Michel Foucault, que se empieza a preocupar por lo que él llamó la hermenéutica del sujeto. Hermenéutica del sujeto, escritura de sí, finalmente Souci de soi, que este es el libro célebre de Foucault, el que será el volumen tercero de la historia de la sexualidad, que sale pocos días antes de la muerte del propio Foucault en junio de 1984. Es decir, que es en esos 4 años donde Foucault aborda con mucha intensidad la cuestión del cuidado de sí, de la cura sui, del ejercicio. Por ejemplo, comienza analizando a Séneca y viendo cómo emergen toda una serie de expresiones en un Séneca que todas ellas hacen referencia a ese cuidado de sí. Se formare, si vivendicare, se facere, se ad studia revocare, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de expresiones en el vocabulario de Séneca que todas ellas remiten a esa mirada hacia sí. Y es ya en las conferencias de Dartmouth en 1980 cuando Foucault da entrada en un artículo, en una conferencia extraordinaria titulada Cristianismo y confesión, dando entrada aquí a una comprensión del cristianismo bajo la idea de ejercicio. Y de entender el cristianismo, al menos el de los primeros siglos, sobre todo el monacato, como aquello que hereda la ascesis filosófica antigua. Y esto es algo de lo que se preocupa mucho Foucault, de dejarlo bien claro y de todos modos también establecer ciertas diferencias. Foucault señalaba 2 diferencias fundamentales entre la ascesis filosófica, es decir, la filosofía como práctica en la antigüedad, y la ascesis cristiana, o sea, el pensamiento cristiano de los primeros siglos, y decía que la diferencia fundamental radicaba en cómo en el cristianismo la relación maestro-discípulo está totalmente dominada por la obediencia, que es una relación absolutamente ajena a la relación maestro-discípulo en la antigüedad grecorromana. Esa obediencia que va a marcar la relación. Y en segundo lugar decía, mientras la ascesis filosófica, el bien supremo es el control de sí mismo, en cambio en el cristianismo es la contemplación de Dios. Estas eran las 2 diferencias marcadas por Foucault, entendiendo además que esta epimeleia eautou, es decir, este cuidado de sí mismo, implicaba, y esta síntesis de Foucault me parece excelente y por eso se la quiero transmitir, implicaba 3 aspectos que la definían. Decía Foucault que el cuidado de sí suponía una actitud general de estar en el mundo, de conducir las acciones, de tener relaciones con el otro. En segundo lugar, una cierta forma de atención y de pasar de dirigir la mirada hacia el exterior para en cambio dirigirla hacia sí mismo. En tercer lugar, acciones que se ejercen sobre uno mismo, prácticas, ejercicios, y con esto se refiere a técnicas de meditación, memorización del pasado, examen de conciencia.
Bueno, estos son los temas, los aspectos que le va preocupando a Foucault y que va trabajando hasta que finalmente todo ello cristaliza en su libro, el último libro de Foucault, ese Souci de soi, y el análisis de lo que él llamó las técnicas de la vida, que son las técnicas del sí mismo, entendiendo que hay épocas en la historia de la cultura en las cuales la mirada, en lugar de dirigirse hacia el exterior, se concentra absolutamente en el interior. Son las culturas del sí, como las llamaba también Michel Foucault. Bueno, Foucault conoció a Hadot conoció a Foucault, conversaron, dialogaron, estuvieron de acuerdo en unas cosas, en desacuerdo en otras, pero con esto solamente quiero decirles que hubo un diálogo muy fructífero entre ambos, entre Hadot y Foucault, y este diálogo, claro, se interrumpe con la muerte de Foucault temprana, 1984, y eso luego dio pie a que Hadot siguiera escribiendo y comentara esos desacuerdos que tenía con respecto a Foucault y en los cuales ahora no nos vamos a meter, porque quiero pasar ya directamente al tercer pensador, que es Peter Sloterdijk. Ese libro fundamental, a mi modo de ver, que sale en el 2009, o sea, 25 años después del Souci de soi, y en donde este filósofo alemán vuelve a poner sobre la mesa el tema del cuidado de sí. Me interesa destacar algo, y es cómo el tema del cuidado de sí de pronto parece ocupar el primer plano del pensamiento filosófico. Decía Michel Foucault que el gnosis auton, el famoso gnosis auton, conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, había sido la pantalla que había impedido ver ese cuidado de sí. Y como si la filosofía, decía Foucault, desde Descartes se hubiera dedicado única y exclusivamente al conocimiento de sí y hubiera aparcado, en cambio, el cuidado de sí. Como si el cuidado de sí no tuviera una auténtica envergadura filosófica. Lo que me interesa entonces es cómo desde los años 70, es decir, desde los trabajos de Pierre Hadot hasta nuestros días, está pasando este cuidado de sí a ocupar el primer plano dentro de lo que es el pensamiento filosófico. Tienes que cambiar tu vida. Ese es el título del libro de Peter Sloterdijk, que sale de un verso de Rainer Maria Rilke, de un poema famoso, El torso arcaico de Apolo, en donde de pronto aparece ese verso, tienes que cambiar tu vida. ¿Por qué? Pues porque hay que mejorarla, porque ha de ser mejor a través del ejercicio y de las técnicas del yo. Ese es el significado del mandato que dice Sloterdijk, cae del cielo como un rayo para que el sujeto, dominado por la tensión vertical, dirija su mirada hacia sí mismo y comience una nueva vida. Así es como parte Sloterdijk, su discurso parte justamente de aquí y parte para penetrar en eso que él, Sloterdijk, llamará comprender, iniciar la expedición por el planeta de los seres ejercitantes. Esta es la denominación de Sloterdijk para el planeta Tierra, en donde hay unos seres que se dedican a ejercitarse, al ejercicio. El planeta de los seres ejercitantes. Bueno, la diferencia entre la obra de Sloterdijk con respecto a la de Foucault y a la de Pierre Hadot consiste en cómo Sloterdijk amplía la mirada. Pasamos de la antigüedad y de los primeros siglos del cristianismo a el siglo XXI. Es decir, Sloterdijk no se para ahí, sino que llega hasta nuestros días y empieza esa expedición acompañado de Nietzsche. Y bueno, yo no puedo ahora aquí repasar todos esos que acompañan a Sloterdijk en toda esa expedición, pero sí advertirles que es de una riqueza espectacular. El pensamiento de Sloterdijk es como una forma en expansión, va creciendo, creciendo, creciendo. Y además su capacidad de creación de conceptos, su vocabulario es absolutamente fascinante y quiero que entremos un poco en el vocabulario de Sloterdijk porque ya verán cómo aplicado a la novela artúrica realmente tiene mucho jugo, ¿no? Bueno, ¿qué dice Sloterdijk con respecto a eso que nos interesa concretamente, que es el paso de la antigüedad al cristianismo? ¿Qué pasa con el ejercicio dentro del cristianismo? Bueno, pues les diré que para Sloterdijk
está claro que tuvo lugar, él lo llama así, un desplazamiento de lo atlético desde las palestras hasta los monasterios. Es decir, para Sloterdijk no hay ninguna duda de que el monasterio es el gran heredero del ejercicio y de la ascesis filosófica. Hasta tal punto que Sloterdijk divide o confronta lo que él llama el mundo antiguo, en el que incluye a la Edad Media, frente al mundo moderno. Y dice, el mundo antiguo, y repito, incluyendo a la Edad Media, está todo él dominado por la idea de ejercicio, frente al mundo moderno, que está dominado por la idea de trabajo. Y es bonita la oposición de ejercicio a trabajo, porque el ejercicio lo que busca, o se sitúa, mejor dicho, se sitúa en esa tensión verticalizante, tremendamente vertical. Claro, eso responde a una idea sagrada del universo, en donde de lo que se trata es de mejorar, siempre de mejorar, frente a un mundo regido por el trabajo, en donde de lo que se trata es de producir. Bueno, estas son las ideas de Sloterdijk, de las cuales les doy una mínima idea, pero son estos tres filósofos los que vamos a proyectar sobre esta poética del Grial y en concreto sobre esta obra, la Queste del Saint Graal, que es la que culmina el ciclo poético del Grial. Es decir, estamos hacia el año 1230, en donde se cierra ese espacio inaugurado por el cuento del Grial del gran novelista de la Champaña, Chrétien de Troyes. El cuento del Grial de 1180, es decir, esa novela que introduce un cambio muy sensible con respecto a toda la tradición novelesca anterior, creada por el propio Chrétien. Chrétien es el creador de la llamada novela artúrica, es el creador de la novela, podemos decirlo así mismo, porque es el creador de la ficción. Pues bien, ese mundo ficcional que comienza con la primera novela de Chrétien, con el Erec, todo el teñido de la maravilla celta, de pronto, ese mundo maravilloso de tradición céltica, en él se observa un brusco cambio porque Chrétien de Troyes dio entrada a la religión justamente en el cuento del Grial. Es decir, que el cuento del Grial introduce algo nuevo dentro de lo que es esa novela artúrica que se preocupó hasta este momento en comprender y en construir lo que podríamos llamar un proyecto caballeresco. ¿Qué es la caballería? Yo les puedo asegurar que la caballería es sobre todo un proyecto imaginario, y ese proyecto imaginario lo construye la novela. La novela, desde el siglo XII hasta el siglo XV, es la gran constructora de lo que debe ser la caballería, porque la caballería, repito, sobre todo es un imaginario. Bueno, pues es la novela de Chrétien de Troyes la que comienza a construir ese mundo. ¿Quién es un caballero? ¿Cómo debe ser un caballero? ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Cuál es la relación con respecto al otro género, la mujer? Y eso es lo que da entrada a la cortesía, lo que llamamos cortesía, el mundo caballeresco y cortesano que se va forjando y construyendo en las novelas de Chrétien. Bueno, el cuento del Grial nos introduce en un mundo distinto. Lo vamos a ver a través de las imágenes, porque en el mundo medieval, en la cultura medieval, el texto no está solo, sino que el texto está acompañado de miniaturas y realmente la obra se configura a través de una unión inextricable entre imagen y texto. Bueno, esta es una de las primeras imágenes en donde vemos a Perceval, el héroe del cuento del Grial, que aparece en la corte del rey Arturo, en este manuscrito, en esta miniatura de un manuscrito del siglo XIV. Y aquí, fíjese cómo aparece el héroe, vestido, desde luego, no como un caballero, sino, como dice el texto, a la manera galesa, con los trajes que le había hecho su madre y equipado con 3 jabalinas. Es decir, aquí nos encontramos con la imagen menos caballeresca del mundo, que la podemos comparar con esta, en donde volvemos a encontrar aquí a Perceval, pero ya armado como un auténtico caballero que retorna a la corte del rey Arturo. Bueno, entre estas dos escenas es donde se despliega
la formación caballeresca de Perceval. Chrétien de Troyes imaginó, y esta es lo que se considera como la primera novela de formación de Europa, el primer Bildungsroman, porque Chrétien imaginó un joven que no sabía nada de nada, una persona simple, ignorante, no sabía nada de la caballería porque su madre lo había retirado a un espacio yermo y solitario, la gasta, floresta, solitaria, para que no supiera qué, pues no conociera el mundo terrorífico de la caballería en su extremada violencia. Y ahí Chrétien no se ahorra la crítica al mundo caballeresco. En el relato retrospectivo de la madre aparece la caballería en su aspecto más terrorífico. Pero ese joven, un buen día, en medio del bosque, saliendo de casa de su madre, ve a 5 caballeros y se queda totalmente deslumbrado por las armas, por los colores y los brillos de las armas, y en ese momento decide que él lo que quiere es ser caballero. Y como el caballero principal le dice que él esas armas se le han dado en la corte del rey Arturo, pues ahí que se va, a la corte del rey Arturo, a buscar armas. Bueno, ahí comienza la iniciación de Perceval como caballero. Al final conseguirá las armas bermejas, que son las que él quiere. Gornemans de Gort le enseñará a combatir como un caballero. Conocerá a la mujer, Blancheflor, a la que ayudará contra sus enemigos que la asedian en Belrepeire. Y de pronto una aventura completamente nueva se le cruza en su camino, y esa aventura es el Castillo del Grial. Bueno, él prosigue. Llegamos a una escena lírica maravillosa, que es la escena de las gotas de sangre en la nieve, pero ese personaje ya se ha formado hasta tal punto que Gauvin lo considera su igual, el sobrino del rey Arturo, y se lo lleva a la corte del rey Arturo porque ya es un caballero consumado. Hasta que de pronto, ¿no?, ahí es donde se rompe la armonía y el final feliz que en principio parece crearse en la novela, porque todo eso es falso. De pronto llega un personaje a la corte de Arturo, la doncella fea en la mula, y le dice: tú, Perceval, tú eres un desdichado, eres un desgraciado, porque tú estuviste en la casa del rey pescador y no preguntaste a quién se servía el grial, ni por qué sangraba la lanza, y por eso el rey no sanó de sus heridas, y por eso acontecerán grandes males, y las tierras permanecerán devastadas. Eres un desdichado, le dice. Bueno, entonces en ese momento Perceval se queda muy pensativo, y ahí es donde por vez primera, yo diría por vez primera en la novela artúrica, aparece una idea de la vida fundamentada en el ejercicio. Porque es una idea tremendamente dura, tremendamente ejercitante, como diría Sloterdijk. A todos los otros caballeros la doncella fea les plantea toda una serie de aventuras, y todos están encantados porque las aventuras que les plantea la doncella fea son aquellas a las que está habituada la caballería. Es decir, hay que ir a socorrer a una doncella que está en un castillo asediada, etcétera, etcétera. Pero Perceval redis tout el, pero Perceval habló de un modo completamente distinto. Esa forma diferente de hablar de Perceval es lo que establece la gran distancia que separa ahora al héroe del resto de la caballería. Dijo que en toda su vida no dormiría 2 noches en el mismo albergue, que cuando tuviera nuevas de un paso difícil no dejaría de ir a pasarlo, que cuando supiera de un caballero que vale más que otro o que otros 2, no se abstendría de ir a luchar con él hasta que sepa a quién se sirve con el grial y hasta haber encontrado la lanza que sangra y se le diga la verdad probada de por qué sangra, y por ningún trabajo dejará de hacerlo. Es decir, que aquí aparece realmente una vida de errancia, sin detención, sin descanso. ¿Y cuál es la búsqueda del héroe? Pues claramente es una búsqueda de conocimiento, hasta que sepa del grial. No confundamos, el grial no es un objeto. No se trata de apropiarse del grial, sino saber del grial, saber por qué sangra la lanza y saber del grial. Por tanto, la quête del Graal es una búsqueda de conocimiento que implica una dureza y aspereza terrible en la vida. Es así como la imagina Perceval en este momento, aunque luego sabemos, cuando Chrétien lo recupera 5 años después, sabemos que ese no era el camino, porque nos encontramos 5 años después a un Perceval sumido en la más absoluta de las desdichas. Nos dice Chrétien, o el narrador, que es un hombre que ha olvidado a Dios, que está cansado
porque no ha dejado de combatir en las aventuras más duras. Y es que, claro, ahora no se trata de combatir. Al Grial no se va por el combate caballeresco, y esto de forma explícita lo dice Laqueste. Se trata de otra cosa. Claro, fíjense, están proponiendo a la caballería algo diferente, muy diferente de lo que ha visto y ha vivido hasta ahora. No está de más recordar que todas estas novelas se construyen en la misma época de las cruzadas y que los que están pagando las novelas del Grial son todos ellos personajes que están metidos en la gran empresa o en la desdichada empresa que fueron las cruzadas, en la tercera y en la cuarta. Esa es la gran época de la novela del Grial, que está naturalmente planteando una cosa distinta a las cruzadas. No hay que ir a Oriente, da igual, hay que hacer otra cosa, hay que buscar el Grial, que es otro camino completamente distinto. Es la gran alternativa que está ofreciendo la imaginación novelesca a la caballería de la época, a la alta nobleza de la época. ¿Qué es lo que pasa con Perceval? Bueno, pues que aquí lo vemos, esta miniatura recoge ese momento, nos muestra los dos momentos fundamentales, cuando este hombre, olvidado de Dios, errante, destruido por esa vida de combates, de aventuras felonas y duras que dice Chrétien de Troyes, de pronto se encuentra con ese grupo de penitentes que están escandalizados porque va armado y a caballo, y le dicen: ¿y tú no sabes qué día es hoy? Y él no sabe ni siquiera el día que vive, y claro, el día es el Viernes Santo. Y entonces le aconsejan que vaya a ver al ermitaño. Detengámonos en esta escena porque esta es una escena fundamental para entender el cuidado de sí. Es una escena nueva, aparece por vez primera en la novelística europea. La idea de que de pronto el caballero perdido en el bosque, desorientado, olvidado de sí mismo, necesita una ayuda. El ermitaño en la novela artúrica es el terapeuta, es ese que va a hablar con el caballero, ese que permite el cuidado de sí del caballero. Y en efecto, Perceval va a visitar a ese ermitaño, y aquí la miniatura nos plasma una escena fundamental, repito, para la comprensión del cuidado de sí, porque ahí es donde tiene lugar ese despliegue de las técnicas del sí que el caballero necesita para conseguir la curación. Y ahí la palabra tiene una virtud fundamental, ahí es donde empiezan a hablar. Perceval recuerda la aventura del Castillo del Grial, el ermitaño se la explica, y además es bonita la relación también estrechísima entre el cuidar al caballero y interpretar. Es terapeuta el ermitaño y al mismo tiempo hermeneuta, porque el caballero va a preguntarle qué es lo que le ha pasado, cuál es el sentido de lo que le ha ocurrido, y es el ermitaño el que se lo explica. Y es ese momento de llanto y de arrepentimiento tremendo lo que permitirá que Perceval salga de la casa del ermitaño de una forma renovada, diferente. Aunque Chrétien no nos lo cuenta más porque la novela queda interrumpida. Nos lo van a contar todas esas escrituras que continúan a Chrétien de Troyes. Entre ellas, y citaré ahora esta obra porque para este momento es fundamental, el Per les Baus, una obra ya en prosa de principios del siglo XIII, cuyo autor conocía de memoria a Chrétien de Troyes. Lo que es muy interesante en la poética del Grial es cómo todos los autores que siguieron a Chrétien dialogan con Chrétien. Son autores que han leído Les Contes del Graal, que buscan una respuesta a lo que Chrétien planteó como un enigma: el castillo del Grial. ¿Qué es eso del Grial? Y es ahí donde empieza toda esa escritura. El Per les Baus se ha dicho que es como un palimpsesto, en el sentido de que detrás de la escritura del Per les Baus se puede leer a Chrétien de Troyes. El personaje ahora se llama Per les Baus, el que perdió los valles. Y no aparece hasta el capítulo 6 de la novela. Y justamente aparece con un nombre diverso, porque sale de casa del ermitaño. Sale de la casa del ermitaño con un nombre, y detengámonos en ese nombre, porque el nombre es Par lui fait, hecho a sí mismo. Y esa idea de hecho a sí mismo, ¿qué es lo que pasa en la cueva del ermitaño?
que el héroe se hace a sí mismo. Y detengámonos un momento y detengámonos en lo que Sloterdijk denomina la hechura autoplástica. Eso es lo que ocurre en la cueva del ermitaño. Esto es, la existencia dentro de un espacio operativo curvado, porque es el espacio del recogimiento de sí, de la mirada dirigida hacia el interior. La intimidad es redonda, decía Gaston Bachelard, y es a partir de ahí como Sloterdijk desarrolla uno de sus grandes proyectos filosóficos anteriores a este libro que les estoy comentando aquí, que fueron las esferas, los 3 volúmenes de las esferas. Bueno, este espacio curvo, ¿por qué? Porque las acciones repercuten en el propio agente, los trabajos en el trabajador, las comunicaciones en el que se comunica, los pensamientos en el pensante y los sentimientos en el sentiente. Este espacio curvado, donde las acciones recaen sobre uno mismo, fue magníficamente descrito por Wolfram von Eschenbach, el autor alemán que también leyó el cuento del Grial de Chrétien de Troyes y lo elaboró en alemán y ahora nos colocamos en ese momento en que Parsifal encuentra al ermitaño en la versión alemana, donde nos dice Wolfram: Parsifal estaba en la nieve, a un hombre débil le dolería llevar una armadura y que el frío le golpeara de ese modo. El anfitrión lo condujo a una gruta a la que nunca entraba el viento. Allí había unos carbones que aún ardían y el huésped se sintió reconfortado. El ermitaño encendió una vela y el héroe se quitó la armadura. Heno y helechos cubrían el suelo. Cuando sus miembros se calentaron, su piel resplandeció. Podía estar cansado del bosque, pues no había cabalgado por ningún camino y había pasado la noche sin techo, hasta la alborada, como en muchas otras ocasiones. Ahora había encontrado a este buen anfitrión. El ermitaño le prestó un vestido que había allí y después lo llevó a otra gruta en la que estaban los libros que el pío varón leía. Fijaros qué espacio tan tremendamente acogedor que es el espacio del cuidado de sí, donde tiene lugar esa reunión extraordinaria entre el caballero y el ermitaño, ese que va a cuidar al caballero en ese momento en que el caballero tiene que dirigir su mirada hacia su interior, en ese espacio que necesariamente es curvo porque todas las acciones van a recaer sobre sí mismo. Y ese valor de la lectura, también fundamental para el cuidado de sí, pues como dice Sloterdijk, abre un libro, lee una frase y verás cómo enseguida tiene lugar una anacoresis de minutos. Desde hace siglos el libro le sirve al contemplativo como vehículo de retirada a su propia casa de reposo. ¿Quiénes de entre ustedes no han experimentado ese minuto de retirada hacia uno mismo, hacia el interior, que permite la lectura del libro? Bueno, estas obras son las que anteceden a esa otra, la que es el Santo Grial, en donde yo diría que el ejercicio se vuelve realmente acrobático. Lo que hacen los caballeros del Santo Grial ya casi produce vértigo, yo diría. Y es que la idea de ejercicio en esta obra adquiere su máxima expresión. Es una obra que toda la crítica ha convenido en entender como tremendamente influida o dentro de lo que podríamos llamar el monasticismo cisterciense. Les diré rápidamente que el monasticismo cisterciense, la reforma que lleva a cabo Bernardo de Clairvaux desde principios del siglo XII, suponía una vuelta a los orígenes del cristianismo, es decir, al espacio del desierto, al momento de los primeros padres, es decir, ahí donde aparecen las reglas de San Benito, por las cuales se tendrá que regir todo el monacato durante toda la Edad Media. En el siglo XII se advierte la necesidad de esa reforma y eso implica una vuelta a los orígenes, y esta queste del Santo Grial parece totalmente dentro de esta necesidad de espiritualidad monástica y de reforma cisterciense. Pero yo creo que eso es decir poco, porque me parece que es importante entrar en la queste del Santo Grial con la idea de que lo que van a hacer los caballeros es ejercitarse. Y para mostrarles esto de una forma muy sintética, les voy a presentar a 3 personajes de esta novela, a 3 caballeros, y cada uno de ellos nos va a mostrar un aspecto fundamental dentro de lo que es la vida como ejercicio.
Les voy a hablar de Lancelot y las aventuras de Lancelot. Les hablaré también de Perceval y finalmente de Galahad, que es el nuevo héroe del Grial en esta última novela que cierra el ciclo. Lancelot nos va a enseñar lo que significa la confesión. En Perceval veremos lo que son las pruebas del ser ejercitante. Y finalmente, con Galahad, veremos la gran aventura del ser ejercitante. Esta es la aventura en la que es una aventura que los miniaturistas se fascinaron por ella, porque la pintaron muchas veces, aparece en muchos manuscritos y en algunos de ellos de una forma más elaborada. Se trata de ese Lancelot que va cabalgando por un bosque absolutamente oscuro, un bosque que en la novela artúrica es realmente el espacio otro, el heterotopos del que hablaba Michel Foucault, es decir, un lugar en donde ese lugar en donde existen unas reglas propias que son diferentes de las reglas que rigen en la sociedad. Y decía, los heterotopos que citaba Foucault eran cementerios, monasterios, bibliotecas, burdeles, cines, colonias, barcos. Y Sloterdijk añadió a todos estos heterotopos, y esto es bastante apasionante, añadió Sloterdijk la estación espacial, donde se ha configurado una forma especial de espiritualidad de astronautas, cuyos efectos sobre los pobladores de la superficie terrestre todavía están por estudiar. Bueno, pues en la novela artúrica es el bosque, el heterotopo, el lugar otro, el lugar fuera de la colectividad, es ahí donde sucede la aventura. Bueno, este Lancelot que va errante y de pronto se encuentra una cruz y junto a la cruz una capilla, y en esa capilla no puede entrar, hay unos candelabros y no puede entrar, está cansado y se echa junto a esa cruz. Y aquí en este manuscrito vemos cómo Lancelot se ha quitado su espada, se ha quitado su escudo, ahí está su caballo, se echa debajo de un árbol y se queda en un estado que ni duerme ni vela, sino que está en duerme-vela. No se puede ni mover, pero se entera de todo lo que pasa. Y lo que pasa es que llega un caballero enfermo en una litera que se coloca delante de la capilla y de pronto aparece el Santo Grial. Y ese caballero es un caballero enfermo que se empieza a lamentar terriblemente y a llorar por el sufrimiento y el dolor que tiene a causa de su enfermedad, y de pronto se queda dormido y cuando se despierta está completamente curado. Y Lancelot ve todo eso, pero no se puede ni mover. Ese estado de inmovilidad de Lancelot, y que cuando finalmente el caballero se marcha y él se despierta, en eso que se despierta, entonces oye una voz que le habla de un modo tremendamente crítico, porque dice que es más duro que la piedra, más amargo que la madera y más desnudo que la higuera. Y eso es él. Y entonces en ese momento Lancelot siente una tristeza infinita, porque aparece lo que podríamos llamar el momento de la conciencia de sí. Dice, bien veo que mi desgracia me ha confundido más que ninguna otra cosa, pues cuando yo debía reparar mis faltas, entonces me destruyó el enemigo, que me ha quitado la vista, de forma que no pude ver nada relacionado con Dios. Claro, él se queja de que cuando quiso entrar en la capilla no pudo y entonces no había grial, y que cuando aparece el grial aparece a otro caballero, al caballero enfermo, y que él no se puede ni siquiera levantar, no se puede ni mover. Esa inmovilidad, eso es la ceguera, las tinieblas de lo que, según la religión cristiana, será el pecado mortal. El pecado que en el caso de la novela pues es el adulterio con la reina, el amor adúltero de Lancelot. Y entonces es aquí donde se empieza a trabajar en la novela esa conciencia repentina de pecado que tiene Lancelot y cómo acude, y de nuevo nos encontramos esa escena entrañable del caballero junto con el ermitaño que se sienta a su lado, empiezan a hablar, empieza la conversación, el ermitaño le comienza a contar una parábola, él oye las palabras y entonces el ermitaño le conmina a que confiese. Y él no puede pronunciar palabra, ese estado de mutismo radical. La idea de que la confesión es aquello que tiene que salir absolutamente desde el fondo de la persona, desde el lugar más interior. Aquí también, en el comentario de Foucault, estriba la gran diferencia
entre la ascesis filosófica de la antigüedad frente, en cambio, a la ascesis cristiana. La idea de la verdad. Dentro del cristianismo, la verdad tiene que surgir del fondo mismo del individuo, de ahí la confesión. Mientras que, en cambio, la verdad, en el diálogo socrático, sale del diálogo, no de ningún fondo, sino del diálogo que se genera y se va construyendo. Es una verdad que se va construyendo. Bueno, aquí estamos en una ascesis cristiana. De pronto, finalmente, logra Lancelot pronunciar el gran secreto, lo que es para él lo sagrado, lo que está separado, y en ese momento oye las palabras del ermitaño que le dicen: has de cambiar de vida. Y Lancelot admite hasta cierto punto ese cambio de vida, que no será radical. Por tanto, en efecto, aquí claramente se nos manifiesta que Lancelot no será nunca el que vea el Grial, porque no hay un cambio radical en su ser. ¿Cuál es el cambio que plantea la Queste del Saint Graal? Porque si yo les digo que la Queste, esta obra, realmente está reflexionando sobre el valor del ejercicio, es porque la Queste está planteando que en la caballería tiene que haber una transformación radical. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir una transformación esencial. Por eso no es un código de buenas conductas, porque lo que está planteando la Queste es la transformación de lo que en esta obra se llama la caballería terrestre en la caballería celeste. Es esa caballería terrestre que aquí ven los tres caballeros que son los elegidos, la tríada de elegidos, Perceval, Bores y Galat, que se oponen a la caballería terrenal, Héctor, Lionel, Gawain, esos que nunca alcanzarán el Grial. En una tierra de nadie está Lancelot, no es ni caballería terrestre ni caballería celeste. Pero la Queste se preocupa por establecer los grados, el escalafón dentro de lo que es el progreso interior, la superioridad espiritual de cada uno de esos caballeros que forman esa caballería. Y lo que está planteando la Queste es la transformación de la caballería terrestre en la caballería celeste. Es decir, lo que está planteando la Queste es el mieux sonestre. Tienen que cambiar su ser, cambiar. La idea de la vida del espíritu como un camino de transformación. Y eso es lo que le ocurre también a Perceval. Ese Perceval que se va a enfrentar ante toda una serie de pruebas. Aquí volvemos otra vez a encontrarnos en esa unión entre, en este caso es una reclusa, una de las pocas mujeres que aparecen en la Queste. Es una reclusa, es decir, una mujer que ha logrado desprenderse de toda su vida del pasado, se ha logrado desprender de todas sus riquezas, asume una vida de plena pobreza, y es por lo que Perceval puede hablar con ella y en ella encontrar la ayuda y el consuelo necesarios para proseguir con un camino. Y ahora empiezan las aventuras terribles de Perceval, que será ahora el héroe tentado por la mujer demoníaca, porque esta mujer en apariencia bella solo será un demonio que de pronto se desvanece. Y ahí aparece un contraste muy interesante entre el mundo como ilusión y el mundo como realidad. Y todo esto no es más que ilusión. La belleza femenina, en este caso, que se le presenta al héroe, no es más que una ilusión que de pronto desaparece totalmente. Y él se encuentra, y ese espacio también me interesa recalcarlo, porque de pronto Perceval se encuentra en una isla donde hay animales monstruosos y donde él se tiene que enfrentar a esta lucha entre un dragón y un león, matando en este caso al dragón. Se ve asediado por monstruos y en los sueños, aquí recostado sobre su león al que él ha salvado, se encuentra estas dos mujeres, una joven y una vieja, que cabalgan un león y un dragón, es decir, todo ese mundo simbólico cuyo significado él desconoce, pero por suerte, de pronto, junto a la orilla de la isla, de pronto aparece este barco con este personaje coronado, con el cual Perceval entabla toda una conversación. De nuevo, esa ayuda que llega a la isla, que le proporciona esas palabras y ese despliegue de una hermenéutica en donde se ponen de manifiesto los significados del sueño de Perceval. Y dice el texto que Perceval no comía ni bebía de lo maravillosamente bien que se sentía junto a este prohombre, que de pronto desaparece
para ser sustituidos por esta mujer que va en la nave. De nuevo aparece el engaño, la seducción. Es el sol, está en su punto meridiano, es un demonio meridiano, esta mujer. Claramente es el momento de las tentaciones, y para protegerse del sol aparece el pabellón, que luego en la explicación del ermitaño será: el sol es Cristo, el pabellón es el mundo. Para protegerse del sol, la mujer hace que levanten un pabellón, le da toda clase de comidas y bebidas, y cuando Perceval ya está a punto de acostarse con ella, en esto que ve la cruz en el pomo de su espada, y todo desaparece de nuevo como esa ilusión fantasmagórica, el mundo como una ilusión fantasmagórica, y frente a esa ilusión, en cambio, de nuevo la aparición de ese personaje en la nave que le ayuda. De la historia lo que más me interesa es el lugar de Perceval. Perceval fut tout le jour de la rive. Perceval se quedó todo el día en la orilla. Y me gusta porque es la misma expresión la que utiliza este autor anónimo de la Queste, la misma que utiliza Peter Sloterdijk para referirse a aquel que se dedica al cuidado de sí. El paisaje formado por el hombre en la orilla constituye una imagen suficientemente explícita para aludir a aquel que se ha salido del río de la vida. El asceta es el que con un cuchillo corta y se separa. Es el que hace esa herida entre él y el mundo. Solo mediante, dice Sloterdijk, la autoinsularización recesiva surge todo ese complejo de modos de comportamiento que Foucault llamara, partiendo del término estoico cura sui, el cuidado de sí mismo. Este únicamente se puede desarrollar si el objeto del cuidado, uno mismo, ya ha salido de la corriente situacional de la vida social y se ha establecido en una región sui generis. Esto que Sloterdijk llama autoinsularización como el único lugar posible de la cura sui, genera en la Queste la construcción de paisajes extraordinarios cuya intención es justamente mostrar esa idea, y que este miniaturista de este manuscrito lombardo extraordinario de la segunda mitad del siglo XIV, que perteneció a un Visconti, a Bernabò Visconti, muestra de una forma tan extraordinaria. Porque este es en el lugar de la autoinsularización donde la soledad es absoluta, y son muy interesantes las técnicas gracias a las cuales los hombres aprenden a hacerse compañía a sí mismos, como por ejemplo se habla del autodesdoblamiento asimétrico, en que la soledad acontece bajo la mirada del maestro o del ángel, con la sensación de estar en buena compañía. Ese que es el que ha venido en el barco para acompañar, claro está, a Perceval. Los caballeros en la orilla libran los combates en lo que, mucho más que el ejercicio de las armas reales, ahí lo que tendrán que demostrar es su capacidad de autocontrol y de dominio de las pasiones del alma. Llegamos a Galat, el último ejemplo que quiero darles para comprender, ¿no?, cómo se va construyendo en la Queste del Saint Graal esta idea de la vida como ejercicio, y con ello llegamos a Galat, el personaje más excelso dentro de la Queste, el auténtico acróbata, no solamente un ejercitante, sino que ya Galat es realmente un acróbata extraordinario. Galat llega y bueno, de ese artista quiero hablarles de esa gran aventura de Galat, es de lo que ahora quiero hablar, que acontece cuando Galat llega al último espacio dentro de esa pasión de la Queste por ir graduando la evolución y la transformación espiritual de la caballería. Llega al último espacio, que es lo que en la Queste se llama el Palacio Espiritual de Sarraz. Y es ahí donde tiene lugar lo que en el libro se llama la visión abierta, el grado superior de visión, en donde parece que ya se han superado las imágenes y se da entrada a un estado contemplativo. Por tanto, en un estado que ya ha superado la visión, por ejemplo, de Corbenic, que es el castillo del Grial, anterior al Palacio Espiritual de Sarraz, donde la caballería espiritual asiste a
al acto litúrgico en que tiene lugar el alzamiento de la hostia, y entonces los caballeros lo que ven es en presencia real el cuerpo de Cristo. Bueno, más allá de la visión del cuerpo de Cristo está la visión abierta en el Palacio Espiritual de Sarraz. Todos están allí y de pronto el obispo que va a oficiar la misa le dice a Galat que se acerque y le enseña el interior de la copa, el interior del grial. Y Galat mira al interior del grial y entonces pronuncia estas palabras, según las cuales dice: Señor, te adoro y doy gracias por haber cumplido mi deseo, pues ahora veo abiertamente lo que ninguna lengua podría describir y ningún corazón pensar. Aquí veo el principio de los grandes atrevimientos y el motivo del valor. Aquí veo las maravillas de todas las maravillas. Y ya que es así, buen dulce Señor, os ruego ahora que, igual que estoy con este gran gozo, permitáis que pase de la vida terrenal a la celestial. Naturalmente, nadie nos describe lo que ve Galat en el interior de la copa, porque es inefable, inimaginable, impensable. Nadie lo describió, ni lo pintó. Solo nos pinta en ese momento en que Galat recibe la comunión y ese otro momento en que Galat inmediatamente después muere. La gran aventura de Galat es su muerte. Porque, y aquí tengo que volver a recoger a Peter Sloterdijk y a ese libro extraordinario, Has de cambiar tu vida, y les voy a citar este fragmento del libro de Sloterdijk porque me permito citarlo, aunque sea un poco extenso, pero me permito citárselo porque es una perfecta comprensión de lo que significa la muerte para un ser ejercitante, y creo que es justamente lo que recoge la Queste del Santo Graal. Dice Sloterdijk: se puede decir que las historias de ejercitación de mucha abarcadura no solo están orientadas teleológicamente, es decir, no solo están orientadas hacia un final, no van buscando siempre un final, sino que presentan una latente estructura escatológica. En este ámbito, los fines imaginarios y las cosas últimas se muestran proclives a mezclarse entre sí. La muerte y la perfección se tocan de forma inevitable. Tan pronto como para el ejercitante no se trata meramente de la enseñanza de un oficio o de un curso de artesano que puede ser concluido con la obtención del título de maestro, sino de un arte existencial, donde la vida en su conjunto aspira a una elevación y a una transfiguración. Esta característica es común a las vías de ejercitación espiritual de las culturas más diversas. Lo que las diferencia son las codificaciones de lo que es lo supremo y lo último, los modos de acercamiento, el número de los grados que hay que recorrer y el desarrollo de la dureza, más o menos marcada, con la que los avanzados tienen que luchar. Y ahora viene lo más interesante. El ser para la muerte, que el primer Heidegger quería leer únicamente en la conciencia de finitud de la existencia deyecta, era algo bien conocido desde siempre para los ejercitantes de la retirada del mundo, si bien ellos lo entendían como un ser para la perfección. Consiguientemente, su existencia no era el haber sido arrojados aquí, cosa que solo valdría para los pegados al mundo. Su existencia estaría totalmente bajo el signo de la aspiración hacia lo sumo. Bueno, es interesante la confrontación de la idea, de esa idea heideggeriana, ¿no?, de que el Dasein, el ser arrojado en el mundo, está ahí para la muerte, para morir, y esa muerte como algo que carece de sentido, esa cosa espantosa del ser para la muerte que se topa con ese muro horrible, ¿no? Frente a esa idea frente a esa idea de finitud, la idea de que es la muerte donde se alcanza la suma realización, esa idea de que es en la muerte donde se alcanza la perfección. El arte de la existencia se muestra en esa hora, y es entonces cuando debe encontrar su máxima expresión, al menos para esas culturas antiguas en donde lo que había era ejercicio, no trabajo, ¿no? Las dos grandes escenas mortuorias, nos recuerda Sloterdijk, las dos grandes escenas mortuorias de la antigua Europa, la muerte de Sócrates y la crucifixión de Cristo,
son perfectamente demostrativas de que el ser para la muerte es ciertamente un ser para la perfección. Y ese es el sentido final de la queste del Saint Graal, en donde esa muerte de Galaad no es el fin, sino justamente es la manifestación de su máximo grado de perfección ahí donde ha tenido lugar, cuando ha tenido lugar, lo que en la novela se llama la visión abierta. Muchas gracias. Estaré encantada de responder si alguien quiere preguntar, comentar lo que le parezca. Todos están invitados en esta mesa. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿qué hacíamos con la conciencia de sí para con el mundo? Bueno, en efecto, ¿no? El cuidado de sí, de algún modo, es el paso previo para poder cuidar el mundo. Es cierto que todos estos discursos están completamente concentrados en el cuidado de sí y no en el cuidado del mundo. Pero porque se concibe que sin cuidado de sí no puede haber cuidado del mundo. Sería como la premisa previa. La idea de que cómo vas a gobernar el mundo si no te gobiernas a ti mismo. Esto es un poco lo que argumenta esa atención tan centrada en el cuidado de sí. Lo cual de ningún modo implica que no se tenga en cuenta el cuidado del mundo, por supuesto. Pero la atención se centra en el sí. Al menos en los discursos que en estos, claro, yo sobre todo he proyectado sobre la queste las concepciones filosóficas de Hadot, Foucault y Sloterdijk que se ocupan justamente de esa idea del cuidado de sí mucho más que del cuidado del mundo. Pero repito que eso sería, digamos, la etapa absolutamente previa y absolutamente necesaria para que pudiera tener lugar, para que pueda tener lugar el cuidado del mundo. Sí. Gracias. Me complica un poco el concepto del monacato, ¿no? Que en la visión mía de alguna manera se opone a un mensaje de Jesús. Tengo la sensación, yo no sé nada, estoy preguntando, hasta ahora lo que yo pensaba, que el monacato en general tiende a desviar la mirada del hombre hacia el cielo y no hacia la vida acá. Entonces, esta cosa de llegar al plato y meterse en el plato y ver el conocimiento, ¿ah? como la última cosa, se me opone a que en el mensaje Jesús dice hay un solo mandamiento, no dos, no a Dios y al prójimo, sino que Jesús en el Evangelio dice solamente hay un mandamiento, amar al prójimo. Entonces, como que la realización, como lo escatológico estaría en la presencia de Jesús en el otro, la presencia de Dios, de Dios, como queramos llamarlo. Perdón. Bueno, yo le diría que los padres del desierto, que es donde nosotros encontramos el origen del cristianismo, es necesariamente una retirada para una mirada hacia adentro. ¿Sí? No se puede entender de otra forma. El desierto, como justamente Jung, que comenta al principio del Libro Rojo, cuando él experimenta con su alma, dice, mi alma se fue al desierto. Y entonces ahí Jung mismo dice, el desierto es una imagen, un símbolo. Y dice, los antiguos hicieron literal esa imagen o ese símbolo. Se fueron al desierto.
literalmente, es cierto. En los apothegmata, en los dichos de los padres del desierto, nosotros encontramos una mirada totalmente dirigida hacia la interioridad. Porque ese irse al desierto justamente es la necesidad de encontrar el espacio que permite la mirada hacia el interior. Es el espacio del alma. Cuando dice Jung, ¿no? Y mi alma se fue al desierto. No imaginaba yo que ese fuera el lugar, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza el discurso sobre el alma. Y cuando empiezan las visiones, después de una semana, entonces dice, y aparecieron los frutos del desierto. Las visiones, que es lo que sería ese otro momento que usted ha citado, ¿no? Esa mirada hacia arriba, si quiere. Pero no son ni mucho menos contradictorias. La mirada hacia el interior y la mirada hacia arriba. Esa mirada contemplativa donde tiene lugar la visión. Pero es necesaria la mirada hacia el interior para que acontezca el fruto del desierto. Es cierto que nosotros podríamos confrontar lo que podríamos llamar, así lo llama Pierre Hadot, la espontaneidad evangélica con la idea de ejercicio. Y así lo he planteado. Y justamente lo que ve, por ejemplo, Hadot en los textos de los padres del desierto es cómo de pronto esa espontaneidad evangélica se deja de lado para dar entrada a la idea de ejercicio. Y es por eso por lo que habla de esa herencia. Que los padres del desierto tenían una conciencia de ejercicio está claro por la misma denominación que utilizaban para referirse a sí mismos. Son los atletas del espíritu. Y esa idea de atleta nos mete de inmediato en ese planeta de seres ejercitantes del que habla Sloterdijk, ¿no? Bueno, gracias Victoria por una conferencia impresionante. En una de las imágenes que presentaste, cuando Lancelot está frente a esa mujer a caballo y la mujer, la mano de atrás, se tira el pelo en esa. La mujer tiene la mano atrás y se tira el pelo hacia atrás mientras habla con él. Y me recordó la posibilidad, porque tú hiciste este ejercicio que plantea Sloterdijk del tiempo de los trabajos y el tiempo de los ejercicios, y inevitablemente pensaba en la vida del héroe, ¿no? Y en qué grado la vida de estos héroes, digamos, remite también a la vida del héroe Ulises o Eneas, ¿no? Y qué puente también ves tú hacia ese pasado, no tan solo construido de las figuras de Sócrates y ese conocimiento de sí, sino por el otro lado, por el camino, digamos, de estas grandes historias, de estos grandes héroes que también vivían estos trabajos, ¿no? La idea de todas esas aventuras que deben pasar para llegar a un fin que no es el fin, sino que también es la muerte finalmente. Entonces te quería preguntar, digamos, ese otro lado, digamos, así como Sócrates, uno podría pensar en Homero y las historias que él construyó en relación a estos trabajos y a estos ejercicios, si tú ves ahí algo. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que pertenecen a ese mundo de la idea del ejercicio, pero es cierto que hay obras en que se aprecia más y en otras que se aprecia menos. Yo creo que sobre todo no lo sé, pero a mí la idea de ver o entender la Queste del Santo Grial como una obra donde todo acontece en función del ejercicio, me viene dada por la sensación de esa tensión constante, ¿no? No se trata de la aventura como prueba difícil, ¿eh? No se trata solo de eso, que eso es lo que ha hecho que hablemos de iniciación, por ejemplo, y que es lo que vemos en la Odisea, en ese gran viaje que es el retorno de Odiseo, sino que sobre todo hay obras que recogen esa tendencia y esa tensión verticalizante, esa necesidad absoluta de superación. No es simplemente el héroe que se abre a la aventura y aquello que le pueda acontecer, que es lo que le pasa a Odiseo, ¿no?
sino que, y a otros muchos de la novela artúrica, sino que estamos ante héroes, en cambio, los que realmente muestran la idea de ejercicio, que están en esa tensión terrible, que es la verticalidad. Y por ejemplo, Sloterdijk habla, yo lo he leído por él, a partir de la cita que hace Sloterdijk, de un libro de Ludwig Binswanger, justamente el gran terapeuta de Avi Warburg, ¿no?, que nos ocupó días pasados. Pues Ludwig Binswanger tiene un libro que se llama Sueño y existencia. Y es ahí donde da entrada el libro que fue prologado por Foucault, en un texto mucho más extenso que el libro del propio Binswanger. Y es ahí donde se da entrada a esos dos conceptos que me parecen tan importantes para comprender lo que es la vida como ejercicio y la vida como no ejercicio, ¿no? Y es la idea de la verticalidad, de la tensión vertical, esa necesidad de subir, 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 ¿no?, cada vez más, que es la ascesis propiamente dicha. Bueno, es que ascesis es ejercicio, no quiere decir otra cosa, claro. Frente, en cambio, a la horizontalidad. Y entonces, por ejemplo, Sloterdijk dice, bueno, claro, las culturas necesitan combinar, porque si no sería espantoso, ¿no? Lo que es solo la tendencia verticalizante lo tiene que combinar con las tendencias de horizontalidad. Pero yo creo que por ejemplo, en la Odisea no se aprecia, como por ejemplo en la Queste, cómo el héroe se sitúa en esa necesidad de verticalidad y de superación, que llega a momentos que son, bueno, realmente prodigiosos, pero dices, bueno, esto no va a poder con esto, ¿no? Y sí, y eso es lo que yo creo que es digamos, el termómetro para ver aquellas obras que realmente nos están exponiendo la idea de la vida como ejercicio. Gracias. Sí. Gracias por tu charla. Lo encuentro como que algo que nos enseña bastante a lo que estamos viviendo ahora, que yo encuentro que estamos en una sociedad de producir, de rendir, de hiperactividad. Entonces estamos sumamente disociados con el sí mismo, el conocimiento del sí. Entonces yo creo que es una gran enseñanza lo que nos dan nuestros antepasados para ver lo separado y lo disociado que estamos, y que estamos en una sociedad totalmente perdida en ese sentido. No sé, yo creo que... Bueno, por ejemplo, a este respecto también es muy interesante el libro de Sloterdijk, que plantea cómo el ejercicio en el siglo XX fue totalmente desespiritualizado y fue totalmente sustituido por el deporte, ¿no? O por, dice, una neomística devocional, que todos sabemos a lo que se refiere, ¿no? Entonces, claro, esto no es ejercicio, esto es otra cosa. Es ejercicio en el sentido de ejercicio espiritual, claro. Aquí estamos hablando de eso, de ejercicio espiritual, por tanto, aquello que afecta a la vida del espíritu y que implica un cambio radical en la vida del espíritu para un perfeccionamiento y de cara a una mejora. Exacto. Sí. Gracias. Gracias. Hola, me quedó una duda con la imagen que tú hablaste sobre el río, de la vida como un río, y de que este personaje él debe cortar como este vínculo y llegar al aislamiento como la posición de isla para el cuidado de sí, si es que entendí bien cómo era. ¿Este sería como un paso previo, como una vez que ya hace el recorrido, el paso previo a la muerte? Como al... No, significa la necesidad del retiro, lo que no significa que te quedes siempre ahí, se vuelve, ¿no? Pero para que tenga lugar ese cuidado hay que situarse fuera, ¿no? Porque dentro de la corriente de la vida, así se plantea, ¿no? Es imposible darte cuenta de ti mismo. Entonces hay que salir fuera. Esta es la idea, ¿no? Pero no para quedarte, sino también para volver. O sea, el ejercicio es de entrar y salir. Claro, esa es la idea, sí.
En esa unión que también vio, de la que se habló mucho en la teología y la mística europea medieval, que era la necesidad de conciliar lo que ellos llamaron vita activa y vita contemplativa. No se puede separar, ni se trata de una sola cosa, pero hay que retirarse. Y naturalmente la idea del héroe, del caballero que está en la orilla, no deja de ser, es una metáfora, por supuesto, es porque es el retiro de la corriente de la vida, porque la necesidad de detenerse un momento, pararte. Por tanto, te tienes que separar de ese constante fluir. Acá. Hola. En la historia de Percival hay una lucha entre un dragón y un león. En el fondo, ¿cuál es el sentido del dragón? Porque el dragón en general en los cuentos caballerescos es el que guarda el tesoro, es el, no sé, el que resguarda el castillo de la princesa, pero acá lo vemos un poco fuera de esos contextos como más de cuentos infantiles. ¿Cuál es la función del dragón? Bueno, como todo símbolo es muy polivalente. Y usted ha citado alguno de los significados que son propios del símbolo del dragón. La escena que aparece en la Aqueste sale directamente del Caballero del León de Chrétien de Troyes. Es decir, la literatura medieval la tenemos que entender siempre en su intertextualidad. Los autores se citan constantemente unos a otros y eso no es ningún problema, y cogen textos y los insertan en sus propias obras y ya está. Es interesante también cómo los elaboran, ¿no? Puesto que aquí estamos ante una escena que es propia de esa obra anterior, que es El Caballero del León de Chrétien de Troyes, en donde, y el lector reconoce, porque estamos ante un público de connoisseur, porque si no la intertextualidad no tiene sentido. La intertextualidad está ahí para que el público la reconozca y de inmediato, por ejemplo, para esta escena el autor anónimo de la Aqueste no tiene que decir nada porque el público de inmediato tiene que saber que eso es el Caballero del León, ¿no? Entonces relaciona con el Caballero del León y el significado que le da Chrétien a esa lucha. En el Caballero del León la serpiente o dragón está atacando al león. Y entonces hay un momento de duda. Yvain, que es el caballero del león, el que luego se llama caballero del león, duda, no sabe qué hacer, si matar a la serpiente o al dragón, o al león. Y finalmente decide matar a la serpiente, la mata. Y cuando ya va a matar al león, el león se arrodilla y muy humildemente parece que quiere convertirse en su amigo. Y a partir de ese momento el león va a ser el amigo de Yvain. Yvain adquiere ese nuevo nombre que es ser caballero del león, que es como un Hércules, ¿no? Cuando se pone toda la piel de león y casi se oculta su cara con la máscara del león. Bueno, y hay ahí, es una idea muy, muy hermosa, ¿no? De que no mata al animal, sino que lo incorpora, lo convierte en su amigo. Pero en cambio sí ha matado a la serpiente para salvar al león, que agradecido entonces se convierte en su amigo y le va a ayudar en todos los combates a partir de ese momento. Es como si hay una lectura junguiana muy bonita, que según la cual, la que hace Heinrich Zimmer, según la cual lo que hace el héroe es integrar ese instinto animal, que es el león, y convertirlo en su amigo. Entonces, bueno, ahí estaría el aspecto del matador, del dragón, pero también del que convierte en amigo al león. Esta idea seguro que está en la Aqueste, pero además lo que es bonito es la elaboración que hace la Aqueste del mito o del relato del combate entre el león y el dragón y el caballero del león. Fíjate que aquí realmente es un caballero del león. Ahí está Perceval durmiendo sobre el león es su amigo, pero además aparecen estos dos personajes, uno sobre el león y el otro sobre el dragón. Y ahora es interesante porque estos sí que son significados añadidos de la Aqueste, según la cual el león es la nueva ley, es decir, el Nuevo Testamento, frente en cambio al dragón, que es la vieja ley, el Antiguo Testamento. O lo que también en la iconografía de la época es la iglesia frente a sinagoga.
Y esa temporalidad de Antiguo y Nuevo Testamento, fijaros cómo entonces aquí están asociados a estos dos animales. O sea, aquí estamos en el despliegue de las analogías propias de la concepción alegórica o simbólica del mundo que emerge en toda esta literatura, ¿no? Entonces, esa identificación de la vieja ley con el dragón, porque la vieja ley es aquello que tiene que ser superada por la nueva ley, claro. Tiene que acabar el tiempo antiguo, que con todo prefigura el nuevo. Entonces ahí estamos ante el pensamiento figural, la idea de que todo estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero su absoluta realización y perfeccionamiento tiene lugar en el Nuevo. Y esta es la idea de toda la escena en esa elaboración del antiguo relato que aparecía en Chrétien de Troyes. Acá, doña Victoria, acá, a su lado derecho. Bueno, agradecerle por su charla, por su entusiasmo con que transmite estas ideas. Creo que son muy importantes traerlas a un museo sobre la búsqueda de sentido, que siento que siempre ha sido el motor de la especie humana. Usted está hablando del siglo XII, y yo creo que desde siempre el ser humano ha estado preguntándose y buscando una respuesta sobre el sentido y sobre esto, que nada tiene sentido si todo termina con la muerte. Respecto a si hoy día, quería preguntarle su opinión, o como reflexión también para los demás, si hoy día usted intuye que hay alguna búsqueda del grial moderno en el mundo, y si eso estaría dando pie a una nueva sensibilidad espiritual o, no sé, o religiosa quizás. Y en ese sentido, si usted ve esas posibilidades, ¿cómo podría ser esa búsqueda respecto a las unidades monásticas, que siempre se ha enfocado esta búsqueda en unidades monásticas, unidades que están retiradas, y hoy día el mundo está mundializado, está globalizado? Si esas unidades monásticas, por así decirlo, tendrían que transformarse en otro tipo de lugares que estuvieran conectados con los demás, porque entiendo que también la búsqueda de lo sagrado, por así decirlo, creo que hoy día se sospecha más que está dentro de cada uno, está en nosotros. Gracias. Bueno, yo le diría que también el mundo medieval de pronto se vuelve muy escéptico. Porque, por ejemplo, hay un caballero extraordinario que se llama Dinadan, en el román del Tristán en prosa, que dice algo así como: yo soy el que busca el sentido del mundo y no lo puede encontrar. Bueno, quiero decir que también hay una negatividad y un nihilismo en culturas tan de lo sagrado como pueda ser la cultura medieval. Esa ausencia de sentido que de pronto asalta al individuo. Desde un punto de vista, digamos, de lo que es el paradigma de nuestro mundo, por supuesto es un paradigma muy diferente del mundo medieval. Pero si en el mundo medieval ya encontramos aspectos nihilistas, podríamos decir que en nuestro mundo también encontramos sentido, y también existe la búsqueda del sentido, por supuesto. Un sentido que va mucho más allá del materialismo, que va mucho más allá de la producción, que va mucho más allá del trabajo, y que de algún modo trata de recuperar esa tensión verticalizante. Pero desde luego esta no es la tendencia dominante en nuestra cultura. Yo creo que de esto no nos cabe la menor duda, ¿no? Lo cual no significa que no exista individualmente y en muchos casos la necesidad del sentido que siempre está ahí, dispuesta a que se inicie, ¿no?, esa errancia en la búsqueda del sentido. Pero que desde luego eso no es lo dominante de nuestro mundo. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? De ahí la necesidad de dialogar con el pasado para recuperar formas, modos, para que nos enseñe de nuevo otra vez aquello que de pronto parece como lo olvidado. Acá, disculpa. Yo veo en cierto punto dentro de la conferencia el personaje del ermitaño como el punto donde estos tres personajes buscan la introspección.
donde buscan mirar hacia sí mismos para poder generar el cambio. Pero lo veo en dos de ellos. Lancelot no lo logra, porque no logra ese punto donde a lo mejor no expía, sino que logra decir realmente lo que él, podríamos decir, sus trancas o sus temores, o también en no estar en estado de gracia con Dios, que es uno de los puntos que también se vuelve como una piedra de tropiezo para muchos momentos también en la historia de él. Como ese punto de introspección que logra el ermitaño. ¿Por qué ir a ver a un hombre que está apartado? Es un hombre sabio, el cual ha logrado llegar más allá y ha sido, se podría decir, de alguna forma enaltecido como personaje. No hay ninguna pregunta, es un comentario lo que gracias. ¿Por qué qué? Es que no le entiendo la pregunta. ¿Qué? Bueno, porque la idea del cuidado de sí no se piensa en soledad absoluta. Porque de algún modo el cuidado de sí necesita del otro. El cuidado de sí no es la soledad, solamente. Es decir, aquí he tratado de mostrar a través de miniaturas y de textos, ¿no?, cómo acontece ese cuidado de sí. Y es bueno, a partir, como decimos, de la necesidad de creación del otro, que puede ser imaginaria completamente, ese autodesdoblamiento, o el encuentro real como con ese que te ayuda. Es decir, el cuidado de sí de algún modo implica la aceptación de la idea de la ayuda. Y parece que está implícito en el cuidado de sí. El que hay alguien que te ayuda. Y ese alguien puede ser real, repito, o puede ser imaginario. Y aparece esa dualidad entre ese que tú creas y que te acompaña, eso que se llama las técnicas para soportar la soledad, el desdoblamiento, pero también el encuentro con ese que sabe y que te ayuda. La última pregunta, por favor. Un agradecimiento a Victoria, un agradecimiento porque no es primera vez que la oigo y ya le he oído otras cosas y que se me van complementando unas con otras. Me alegro, a mí también. Y además la manera de hablarla usted, me entusiasma porque también tiene un lenguaje entusiasmante. Gracias. Y ya esta aplicación de qué es lo que era el dragón, ya le explicó antes, no hoy, pero como los 4 elementos, sí, o sea, la tierra, sí. Y también esta relación con otra cosa que es el encuentro con el otro, que lo agregó en este momento usted, que también tiene que ver con Homero, porque también Ulises, que está tratando de encontrar el sentido, por último, esta cosa del regreso de Ulises, lo empieza a encontrar en la muerte. O sea, cuando Percival se mete en el plato y no sabemos lo que vio. Entonces, pero en el otro sabemos algo y sabemos que él se complementa con el otro en Penélope, porque Penélope no salió a ninguna aventura y también se encontró con el sentido al encontrarse con Ulises. En el encuentro entre los dos hay una unidad. Bueno, todo eso está dicho por ti. No lo sé. Si tú lo dices, no creo. Bueno, Victoria, queremos agradecerles, por supuesto, te queremos agradecer a ti, queremos agradecerles a todos su presencia acá. Vamos a brindarle un aplauso merecido.